gobierno. Y para hablar sobre este tema, esta noche damos la bienvenida al estudio a dos encuestadores bastante buenos. Alejandro Moreno, director de encuestas de esta casa editorial del Financiero, y también a Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Blanca. Bienvenidos a todos. Pues el tema de las últimas horas, de los últimos días, ha sido la metodología que hasta hoy dieron a conocer de esta encuesta que realiza Morena en la capital del país. Algunos dicen que incluso la metodología no fue la adecuada, que solamente se hizo esta encuesta pues para que no se viera a ciencia cierta que había un dedazo. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes han hecho encuestas a lo largo y ancho de todo el país durante muchos años, Alejandro. Muchas gracias, Blanca, Héctor, Federico, un gusto. Pues efectivamente la encuesta se volvió tema, y se volvió tema porque Morena en particular le está dando el papel de decisión de una candidatura. No es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador incurre en esta práctica. Recordaremos que en el 2012 también la candidatura para la presidencia fue por una encuesta en la que estaban él y Marcelo Ebrard. Tiene ventajas. La encuesta es digamos, un foco ahorrador. No hay muchos recursos que se pongan, a diferencia de una elección primaria o una elección interna. Quizás el desgaste es menor, pero obviamente tiene riesgos. No es la mejor manera necesariamente seleccionar candidatos, y en particular cuando hay una solamente y resulta, por lo menos durante las primeras horas, días, pues opaca, secretiva, sin mayor transparencia. Me refiero al hecho de que una no ayuda, porque pues la encuesta también tiene márgenes de error. Por los resultados que ya vemos que se dieron a conocer, pues los resultados no son contundentes, son diferencias de 6 puntos en una pregunta y en otras donde Claudia Sheinbaum de hecho va perdiendo en todas las preguntas. Entonces me parece que aquí podemos discutir métodos, usos, política y demás. Federico, entonces, ¿qué bueno, primero, las encuestas no son el método para seleccionar candidatos. Los partidos tienen que transitar a la democracia, como no pueden hacerlo, porque cuando dan lugar a la democracia, sobre todo en los partidos de izquierda, quedan muy fragmentados, muy divididos. Entonces, es muy lamentable que le pasen al encuestador una responsabilidad que atañe a los procesos internos y a los militantes. Bueno, en el caso esto es peor todavía. Primero porque es una encuesta carente de todo elemento básico que le dé seguridad a los competidores. Ya no digo a los ciudadanos, a los competidores. Es decir, todo esto se hizo de una manera muy secreta, en la opacidad. Y además estamos viendo cosas que para mí se me hacen sumamente sospechosas. Por ejemplo, yo lo primero que me viene a la mente es felicitar a Lorenzo Meyer, un seguidor de Andrés Manuel López Obrador, con una gran cobertura en los medios, muy respetado en el medio académico, pero bueno, resultó él seleccionado en una muestra de 1.300 para decir simplemente las probabilidades de que una persona sea encuestada. Es más fácil sacar el premio de la lotería que el ser objeto de la muestra. Entonces son cosas que necesariamente llaman a la sospecha, y bueno, tenemos la inconformidad de uno de los competidores precisamente porque el método pues no llama a una competencia justa, a un resultado que convenza, que deje claridad de que las cosas se hicieron adecuadamente. Aunque cuando les preguntamos a esos competidores, Federico, Alejandro, Blanca, de entrada no sabían cómo iba a ser esa encuesta, cuánto tiempo iba a durar. Aquí mismo los entrevistamos, ¿te acuerdas, Blanca? No sabían esto, no sabían cuánto iba a durar, no sabían las preguntas. Bueno, finalmente vamos a recuperar esto que ustedes están comentando. Dice esta encuesta y estos resultados, dice Morena, se realizaron entrevistas domiciliarias. El espacio muestral se define por las 5.529 secciones electorales de la Ciudad de México, que cuentan con una lista nominal de más de 7 millones. Con base en un muestreo aleatorio con probabilidad de elección proporcional al tamaño de la lista nominal de cada sección. Dentro de cada sección en la muestra se eligieron 3 calles no contiguas. En una de esas vive Lorenzo Meyer, para la selección de 4 casas no contiguas por calle, buscando que al menos hubiera una diferencia de 3 casas entre las viviendas de las personas entrevistadas. Esa es parte de la metodología. Luego, pero voy con el tema de las preguntas, porque, a ver, revisando a detalle el estudio, nos encontramos con preguntas como: ¿cómo califica la seguridad en la Ciudad de México? Ambiguos. Luego, ¿cómo califica el servicio de educación pública en la Ciudad de México?
y estoy salteando. Luego, y aquí nada más vienen 4 en relación a lo que tiene que ver con el motivo de la encuesta, que es en las siguientes personas me puede decir si las conoce, y ahí están los 4 contendientes, qué opinión tiene de él, qué tan cercano a la gente lo considera. ¿Por qué? Y la pregunta va, ahora sí, dirigida a ustedes, es ¿por qué un estudio de opinión, como dice Morena, debe de tener estas preguntas abarcando distintos sectores? A ver, Alejandro. Sí. Mira, yo creo que una vez que tienes una encuesta montada y que está haciendo campo, este es un documento interno, es una metodología del partido y tienen derecho a hacerlo. Por supuesto, no es la información que estás mencionando paralela la que más nos atañe, sino la pregunta, ¿quién debiera ser el candidato o la candidata? Y ahí me parece que pues hay varias faltas, tanto en la realización, como dije aquí, me interesará mucho escuchar a Federico, sí. Pero yo creo que cuando hacemos encuestas electorales no vemos una, vemos muchas y vamos leyendo el contenido, porque la encuesta metodológicamente, aunque suene bien, digo, tendremos nuestros asegúnes, hay cosas que yo no haría así, que quizás Federico sí o no, pero en el fondo hay un tema con la encuesta y su confiabilidad que es 95% de las veces va a estar la estimación dentro de un intervalo de confianza. Esto quiere decir que una de cada 20 veces la encuesta va a estar errada o fuera de ese intervalo de confianza. ¿Cómo sabes que no es esta? Esa es una pregunta. Necesitarías por lo menos varias encuestas si es que utilizan el método de encuesta para selección. Una no es suficiente. 2, la lectura de los datos me parece que ahí sí no fue opaca u oscura, pero fue errónea. Dijeron errónea, porque dijeron que Monreal venía en tercer lugar. La diferencia es de 0.4 puntos con un margen de error de 3. O sea, hay un empate entre ellos. Es más, para los curiosos, casi podría haber un empate entre Claudia y Martí. Hay casi 6 puntos de diferencia, lo cual también se suma al sospechosismo para desfortuna el ejercicio. Así es. Bueno, mira, en primer término no debió haber sido una sola encuesta. Segundo, debió haber transparencia. Y en esto, bueno, entiendo que en el grupo de Morena y de López Obrador hay una suerte de desconfianza a todo y a todos, menos a lo que ellos hacen. Bueno, aquí hay un tema muy claro, que ellos son los que están generando desconfianza a sus propios resultados, a sus propios procesos internos, y además vale la pena decir, bueno, ¿cuál fue el método para seleccionar al candidato presidencial? Ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador va a ser candidato presidencial. Lo que tenemos que es un partido que no es partido, no representa a nadie, es la construcción que se hizo para llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Y bueno, políticamente esto es legítimo, pero se aleja mucho de lo que son las reglas, primero de los partidos políticos que representan y segundo de un criterio democrático para lo que es un partido para acceder al poder. De manera tal que estamos teniendo todos estos procedimientos de campañas adelantadas, porque en realidad es lo que está haciendo Morena, anticipándose en los tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que sí debieron de haber hecho para esta encuesta? Ya nos han marcado puntualmente los errores, estos datos que no dieron bien, la mala lectura, como tú lo comentabas hace unos momentos, es dejarle demasiada responsabilidad a una encuesta de elegir no democráticamente a un posible candidato. ¿Qué es lo que debieron haber hecho que no hicieron? Pero yo creo que si van a utilizar el recurso de la encuesta, sí se necesitan más e independientes unas de otras. Aquí hay un tema que me parece importante y es que es un equipo interno de Morena, el comité de encuestas, que tiene a sus propios encuestadores, de los cuales no sabemos mucho, no podemos opinar al respecto, no sabemos su historial, pero creo que también hay que enfatizarlo. Si va a hacer la encuesta, tiene que haber una pluralidad y una variabilidad también. Es decir, hubieran elegido, por ejemplo, a una casa encuestadora diferente a Morena. Por lo menos a 2 más, como dije, no basta con una encuesta. Por otro lado, o varios ejercicios. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que Morena ha sido muy cuidadoso en no anticipar tiempos electorales. Hablan de la elección de una coordinadora de los ejercicios de campañas. En la pregunta de la encuesta se habló de candidata, no de coordinadora. Entonces ahí hay un tema que tampoco hemos puesto énfasis, pero de la metodología se puede detonar un potencial delito electoral, si es que ese era el tema. ¿Cómo? Porque se está efectivamente apelando a una candidata. ¿Quién debiera ser la candidata? Aquí está, ¿lo consideran buen candidato?
¿O a quién de estos 4 prefiere usted como candidato? Eso ya es un delito electoral. No estoy diciendo que sea, pero no se está planteando, como ellos dijeron, que es la coordinadora o el coordinador de estos ejercicios. Es decir, se jugaron chuecos ellos mismos. Lo que tenemos es algo que salta a la vista y es la simulación. Es la simulación. Hay una campaña presidencial desde hace tiempo en curso, hay un candidato presidencial que con todas las ventajas está haciendo campaña desde hace años y ahora vamos a tener a una candidata para la Ciudad de México que también se anticipa en los tiempos y que a través de un ejercicio de simulación, que es creando una figura donde todos sabemos que va a ser la candidata y que todo esto se hizo para seleccionar al candidato de Que esto Morena. precisamente hizo también Morena en la elección del Estado de México, ustedes recordarán, cuando nombró a Delfina como la promotora de la soberanía nacional en esa entidad del país. Y se está haciendo en los demás estados. Aquí el tema es, aceptamos, es algo correcto, es algo aceptable. Por lo pronto, lo que podemos decir es que ya no hay equidad. Es decir, hay candidatos adelantados que violentando los calendarios que establece la ley, se han anticipado a hacer sus campañas. Yo les preguntaría a los dos, a Federico y a Alejandro. ¿Tiene razón entonces Monreal de estar inconforme con la metodología, con la falta de transparencia? Eso en relación a que tenemos aquí una copia. Cuando él sabía o no sabía, pero aún así él decidió competir en estas circunstancias, en este proceso. Alejandro. Mira, yo creo que hay varias maneras de ver la actitud de los candidatos perdedores. Hay quienes lo aceptaron de inmediato, Monreal no lo está aceptando tan fácilmente, y me parece que todos más o menos implícitamente, sin detalle, habían pensado que la encuesta estaba bien. Y una de las razones es que el resto de las encuestas que habíamos visto, salvo una que se publicó el jueves pasado de Ulises Beltrán, casi todas traían por mucho tiempo a Monreal muy adelante. Incluso la Claudia, la nuestra traía ya la última apenas por 3 puntos en un empate estadístico, pero con Monreal adelante. Me parece que se sintió confiado, lo cual de nuevo nos genera estas sospechas. No era suficiente una encuesta, había que tener, por decir, un playoffs de encuestas, es decir, a 3 de 5 o a 4 de 7 o algo, para que de ahí hubiera menos duda. Obviamente se incrementan los costos, pero yo creo que además del natural enojo de Monreal, que parece que implícitamente había aceptado y ahora ya no, la pregunta es qué implicaciones puede tener una posible deserción, un posible abandono. Nosotros publicamos muy brevemente, Federico, un escenario el jueves pasado en el que Monreal iba o como independiente o como candidato del PRD. No sé cuál puerta se le abra, qué decisión tome, pero en la encuesta, antes de que se diera a conocer el resultado de Morena, Monreal no era un factor que pusiera en peligro la victoria de Morena hacia el 2018 antes. Hoy sí. Habrá que ver cómo se mueve el estado de ánimo después de esto. A lo mejor no pasa nada, o a lo mejor Monreal se vuelve un factor que en la ciudad, ojo, puede impactar en la presidencial. Sí, bueno, precisamente lo que tenemos ahora es un perfil de las intenciones de voto, tanto nacionales como locales, que tienen que ver con campañas anticipadas. O sea, no es sorprendente que en muchas de las encuestas Andrés Manuel lleve una ventaja, como no es difícil que Morena, ¿verdad?, en estos momentos esté cobrando ventaja respecto a los demás, porque los demás no están haciendo campaña, incluso andan peleados entre ellos mismos, ¿no? Entonces, esta circunstancia, lo que nos, primero así, lo que nos permite ver es que se cometió un error por la falta de transparencia. Debieron haber sido 3 ejercicios internos más 2 encuestas paralelos. Creo que Ricardo tiene toda la razón en cuestionar el resultado. Obviamente pensaba que iba a ganar, por eso aceptó las reglas del con base en las encuestas anteriores y todo lo demás. Y bueno, esto finalmente, lo que sería lamentable, que Claudia Sheinbaum, siendo la mejor candidata, vamos a decir que fuera la mejor candidata, bueno, queda en entredicho la manera como fue seleccionada, precisamente por un proceso viciado, pero además también por una campaña anticipada. Pues en un escenario de estos, que incluso se mencionaban en estas posibilidades, en estas encuestas, veremos competir a Sheinbaum con Monreal, y pues Monreal es cuestión de que
nos contesta ahorita la llamada. Y como está acepta la pactada. invitación de otros muchos partidos políticos que ayer ya... Pues de Morena y qué más. El Partido Encuentro Social, ayer a través de Twitter, su presidente ya le decía, oye, vente con nosotros. Pero fue uno que gane, ¿no? Que en este caso, claro. imagínate. Hoy Alejandro imagínate el Morales escenario. decía que no le había cerrado la Exacto. puerta. Yo creo que aquí, si me permite, Sí. Héctor, una pregunta es si puede ganar o no, si va a competir. La otra es cuántos votos le puede arrebatar a Morena, de manera que no solo ponga el riesgo en la Ciudad de México, Así es, sino en la así es. contienda presidencial, Ese es el tema. porque aquí hay un importante nicho de votantes de Morena. Exacto. Entonces, Y bueno, y si va por el PRD, sí le alcanza para ganar. Si le alcanza para ganar y arrebatarle a Morena. O si hay alguna alianza PRD con otro partido PRD, político. Partido del Trabajo. En fin, Exactamente. ya sacamos la bola de cristal que vemos el futuro político de la Ciudad de México. Alejandro Moreno, Federico Barreto, muchas gracias a los dos por esta Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Blanca. muchas gracias.